Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y profesor. Como alternativa, como reemplazo por mi ausencia en la gira del curso de energías y sus transformaciones que se llevó a cabo del 2 al 4 de mayo, estoy presentándoles una pequeña exposición acerca de las fuentes de energía en Marte. Un poquito para ver cómo aplicamos todo lo que hemos visto en el curso de energías a, ¿verdad? Este planeta en el cual se tienen planes de establecer asentamientos humanos en las próximas décadas. Y tal vez me gustaría iniciar con una intriga interesante, y es que podríamos pensar que, bueno, tal vez si no sepan, en Marte, especialmente en las tormentas de polvo que existen, que se dan periódicamente, las velocidades de los vientos que se pueden alcanzar son muy elevadas. Y uno podría pensar, ok, entonces eso podría significar, uno podría llegar a la conclusión rápida, ¿verdad? De que entonces la energía eólica de Marte sería un éxito total. Y sin embargo, como ya explicaré, vamos a ver que hay muchos otros parámetros físicos y químicos, todo muy interconectado, y esta es la parte interesante de esta exposición, que al final afecta y hace que la energía eólica no sea tan positiva o exitosa como uno esperaría. Así como podríamos pensar que, ok, como la atmósfera en Marte es mucho menos densa, mucho más ligera, mucho más transparente que en la Tierra, toda la energía solar que llega a la atmósfera, pues prácticamente alcanza el suelo, alcanza la superficie. Y pues si bien es prácticamente cierto, hay de nuevo muchos otros parámetros, muchas otras características que afectan el desempeño y el rendimiento de paneles solares y hacen que de nuevo los sistemas fotovoltaicos tampoco sean tan prometedores como fuente de energía, o al menos no tan ideales como uno podría pensar que son para un potencial asentamiento o hábitat de Marte. Entonces, muy bien, me gustaría partir del hecho de la información de que las agencias espaciales a lo largo del mundo, tanto gubernamentales como privadas, están planeando enviar humanos para la década de 2030 y 2040. Esto siendo verdad las predicciones más optimistas, 2030, 2040, 2050. Hay otras un poco más pesimistas que dicen que no va a ser posible sino hasta por allá 2060, 2070 y más. Pero partamos del hecho de que en este siglo casi todas las personas estamos de acuerdo en que va a haber mínimo tripulaciones humanas enviadas a Marte, a menos que ocurra algo muy especial y particular. En ese contexto es sumamente importante y relevante pues tener de antemano ya planeado y decidido en las organizaciones, los científicos, ingenieros, qué y cuáles van a ser los sistemas energéticos de producción y recursos y fuentes energéticas que vamos a aprovechar en Marte, porque sería absurdo pensar que vamos a establecer un asentamiento, un hábitat de Marte y pensar que la energía para nutrir esos sistemas van a ser transportados desde la Tierra. Eso sería sumamente ineficiente, costoso y complicado. Entonces, si vamos a establecer asentamientos en Marte, tenemos que saber de antemano cómo está la cuestión de cómo obtener energía en Marte para alimentar esos sistemas y para poder, pues, ¿verdad?, cubrir todas las necesidades de una potencial tripulación o comunidad de Marte. Y el otro punto del que hay que partir, que es muy importante, es que en Marte todo en términos energéticos es mucho más costoso que en la Tierra. Algunos ejemplos, que bueno, si me pongo a hablar de todos, duro aquí media hora. El calentamiento. La superficie de Marte es mucho, mucho más fría que en la Tierra. En la siguiente diapositiva voy a dar los datos, pero por ahorita quedémonos así. Es mucho más fría. ¿Y qué causa esto? Que tengamos que dirigir gran parte de nuestra energía para mantener internamente de establecimientos, asentamientos y ¿verdad? Centros de investigación en Marte, tenemos que dedicar mucha energía a mantener una temperatura regulada a la cual nuestros cuerpos ¿verdad? Estén cómodos, una temperatura apta para la supervivencia. Y bueno, si aquí en la Tierra es costoso, no sé, por ejemplo, en lugares muy fríos, mantener una temperatura de unos 25 grados cuando el exterior está a 0 grados Celsius, ahora imagínense qué tan difícil es mantenerla a unos 20-25, que es lo apto para el cuerpo, cuando el exterior está a menos 140. Se hace sumamente más costoso en términos energéticos. Y no solamente la temperatura, también tenemos que asegurarnos que dentro de los asentamientos, de los hábitats, se mantengan condiciones, otras condiciones ambientales como humedad, como presión atmosférica, aptas para nosotros, para la vida de nosotros. Porque en el exterior, en Marte, en la superficie y en la atmósfera, es muy diferente a lo que estamos aquí acostumbrados en la Tierra. Aparte de eso, puedo seguir hablando de
transporte, porque para enviar cosas, no solamente transporte de personas, sino transporte de materiales de un asentamiento a otro en Marte, pues probablemente se tenga que crear algún sistema automatizado. Aquí podemos simplemente agarrarlo y llevarlo de una casa a otra. En Marte esto no es así, porque las condiciones externas ambientales de Marte son pues altamente dañinas y peligrosas para el ser humano. Y en el caso eventual en el que sí podamos llevarla sería con trajes espaciales, que de nuevo es otro gasto energético al cual pues no estamos acostumbrados, ¿verdad? Aquí en la Tierra. Construcción es más costosa en Marte, producción de alimentos más costosa en Marte. Aquí podemos, el sol y la lluvia nos hace el trabajo muy fácil. Si estamos teniendo algún cultivo en Marte, esto no es así. Tenemos que encargarnos nosotros de hacerlo totalmente automatizado. Producción de propelente y demás. Entonces, en definitiva, que nos quede claro, vivir en Marte es mucho más costoso en términos energéticos que hacer lo mismo, pero aquí en la Tierra. Ahora bien, si ya nos ponemos a pensar en todo eso, ¿qué fuentes de energía podemos conseguir, ¿verdad? Para administrar tanto requerimiento energético en Marte. Pues hay varias tecnologías, aquí les voy a hablar de dos, sin embargo, todas en común tienen varias limitantes, que aquí denomino limitantes generales. Puse tres limitantes, pero ahora más, ¿verdad? Obviamente. Igual son categorías muy amplias, muy extensas. Condiciones ambientales extremas, ¿verdad? Como ya les dije. Temperatura en la superficie que oscila desde menos 140 grados Celsius hasta 30 grados Celsius. Una intensa ionización cósmica. Aquí en la Tierra tenemos la dicha de que el campo magnético terrestre y la atmósfera, que es relativamente espesa si la comparamos con Marte, hace que la radiación cósmica no llegue a nosotros, y no solamente a nosotros, sino en ese contexto a las tecnologías, los circuitos, la electrónica, la ingeniería que tenemos de los sistemas y estructuras aquí en la Tierra. En Marte no ocurre así. Marte no tiene campo magnético y Marte y tiene una atmósfera muy, muy ligera, muy poco densa, muy transparente, podríamos decir. Entonces, temperaturas extremas, intensa ionización cósmica, sumándole las fuertes tormentas de polvo que tienen efectos corrosivos, bueno, esto afecta el rendimiento, la eficiencia, el desempeño, la durabilidad y básicamente todos los parámetros que definen la eficiencia de un sistema, de sistemas energéticos en nuestro caso, a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces vamos a tener que los paneles solares, por ejemplo, como habíamos visto, con el profesor teníamos el dato de que van perdiendo su rendimiento en un 0.4% al año. En Marte hay cálculos que más adelante voy a estar enseñando en otras diapositivas, en donde este rendimiento, esta pérdida de desempeño es mínimo 2% al año por todas estas características, ¿verdad? Entonces son condiciones que afectan, bueno, y no solamente los paneles solares, cualquier sistema de energía eólica está afectado y cualquier otra tecnología, ingeniería que esté expuesta al aire libre, pues va a ser muy, muy afectado, más que aquí en la Tierra. Dificultad para transportar material desde aquí a la Tierra para construir todo eso allá en Marte, porque podríamos pensar, por ejemplo, de nuevo, en el caso de los paneles solares, se necesita para construirlos, por lo general, la mayoría de las tecnologías, silicio, y no solamente silicio, sino un silicio altamente puro. Que sí hay silicio en Marte, el problema es que no en la calidad en la que lo ocupamos. Tendríamos que transportarlo desde aquí a la Tierra. O podríamos pensar, ok, no, se le hacen los tratamientos químicos y físicos para transformar ese silicio en silicio de buena calidad. Pues de nuevo, ese tratamiento es costoso energéticamente y de ahí hacerlo en Marte sigue haciendo, ¿verdad? En el contexto en el que estamos hablando, algo bastante complejo y complicado. Y también la parte de que una otra limitante muy importante es que ocupamos mucha automatización en todos los procesos. El ser humano no estaría yendo a Marte a arreglar equipo, no estaría a hacer de mecánico para estar reparando maquinaria. El ser humano va a Marte a hacer investigación, a hacer experimentación, para potencialmente podernos no desplazarnos, sino convertirnos en una especie interplanetaria en donde podamos también vivir en Marte. Entonces nosotros vamos allá a hacer investigación, no a reparar máquinas. Por tanto, ocupamos tener todo sumamente automatizado, todos los procesos de construcción, todos los procesos de reparación, todos los procesos de limpiado de máquinas, de superficies, que como voy a ver más adelante es un caso importante en el caso de los paneles solares, todo sumamente automatizado. Son limitantes, esas son algunas, hay muchas más y bueno, básicamente solamente les estoy metiendo ejemplos para que vean que el tema energético en Marte, así como básicamente en cualquier otro contexto ingenieril, se hace mucho más difícil que a lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra. Y muy bien, como les dije, quiero enfocarme en dos tipos de fuentes de energía, en la solar y en la eólica, de manera muy rápida y básicamente mucho más teórica que matemática. Aunque en el caso de energía solar sí voy a enseñar un muy breve ejemplo matemático para que nos hagamos una idea de las escalas energéticas que ocupamos y requerimos en Marte. Muy bien, algunos datos a partir de los cuales podemos empezar a conversar, ¿verdad? Y es que por la distancia a la cual está del Sol,
mayor que la Tierra, ¿verdad? Claramente, la irradiancia solar es solamente el 43% de aquella que llega a la Tierra. Eso ya, ¿verdad? Básicamente lo hace el doble de complicado en términos energéticos. Y si bueno, si estamos hablando de que sería complicado en el ecuador de Marte, donde verdad por lo general así funciona igual que en la Tierra, tenemos mayor disponibilidad de luz solar, bueno, alejándonos a diferentes latitudes se hace todavía más complicado y ni pensemos en irnos a estos asentamientos humanos en los polos. Sería, verdad, la energía solar se vuelve algo sumamente complicado, casi imposible de utilizar. Em, Como ya les he mencionado varias veces, que en la siguiente diapositiva me parece les voy a enseñar un video para que se haga una idea de lo que es una tormenta de polvo en Marte. Una tormenta de polvo, ¿verdad? Tiene muchas características. Polvo y con viento con polvo que alcanza unas velocidades muy altas, que bueno, ahorita vamos a ver, puede ser positivo para la energía eólica, pero la energía solar no. Es lo mismo que aquí en la Tierra. Imaginémonos que en la Tierra pues tenemos una tormenta, pensémoslo como algo parecido, ¿verdad? A las tormentas de polvo de Marte. Pensemos que tenemos aquí en la Tierra una tormenta muy grande que cubre todo el planeta, porque así es como son estas tormentas de polvo, que dura unos 3 meses. Un panel solar no le va a llegar energía, o sea, los fotones, la luz solar no va a poder atravesar todo ese medio hasta la superficie para llegar a los paneles solares. De hecho, por aquí tengo, que básicamente la degradación estimada en la producción, bueno, no, que el flujo de luz disminuye básicamente a un 37% del normal cuando hay una tormenta de polvo en Marte. O sea, si ya teníamos que la irradiancia solar era el 43% de que tenemos en la Tierra, si tenemos que una tormenta de polvo puede hacer que el flujo de luz que llega a la superficie sea un 37% de aquel flujo de luz que tenemos cuando no hay tormenta de polvo, bueno, verdad, son un montón de factores que siguen sumando a que esto se haga sumamente complicado. Cálculos no traigo, y de hecho no son vastos en la literatura científica. Ya habría que hacer mucha investigación y muy específica. Pero es para que se hagan una idea de que, ¿verdad? Todo parece que está sumando en contra de la utilización de este tipo de tecnología. Además, por ahí lo menciono en el segundo párrafo, si bien es cierto que el efecto corrosivo de esas tormentas de polvo no es el principal, pues también, ¿verdad? Existe. Y bueno, como podemos ver en la imagen, no solamente está el hecho de que la tormenta va a hacer que no lleguen todos los fotones a la superficie, ¿verdad? Sino también que va a quedar una capa de polvo encima de los paneles solares, que bueno, ¿verdad? O sea, es otra espesura, otro medio que está ahí impidiendo a que todos los fotones alcancen el, el material que capta, ¿verdad? Esta energía en los paneles solares. O sea, todo suma y todo lo hace sumamente más complicado. Em, y bueno, como ya les había mencionado, la degradación estimada a lo largo de los años del rendimiento de paneles solares solamente por el efecto de las tormentas de polvo es de aproximadamente el 2%. Eso es lo que se ha estimado sin contar el efecto de la radiación ionizante cósmica, ¿verdad? Que podría serlo todavía peor. Aquí un breve video solamente para que se hagan una idea. Como ya les mencioné, las tormentas de polvo pueden llegar a ser desde 35 a 70 días marcianos, cubrir todo el planeta, entonces no hay, ¿verdad?, ninguna superficie que se salve básicamente de estos eventos. Y bueno, ¿verdad? Básicamente deshabilitan la recopilación de energía solar por medio de paneles, ¿verdad? Y sistemas fotovoltaicos. Y muy bien, solamente para, de nuevo, darles un ejemplo, esta vez matemático, de la escala de requerimientos energéticos que ocuparíamos en Marte para hacer actividades que aquí estamos acostumbrados en la Tierra. Quiero partir, bueno, de este caso, y es que tenemos el dato de la irradiancia, sin embargo, no encontré investigación científica, claramente, ¿verdad?, que demostrara la producción eléctrica de potenciales sistemas fotovoltaicos en Marte. Em, pero bueno, entonces, partimos acerca del dato de que la irradiancia, que es el dato que sí conocemos por la literatura científica, es básicamente proporcional a la producción energética que tenga un sistema fotovoltaico. Y podemos verlo en este gráfico que de hecho está sacado de la página web que utilizamos para el análisis de sistemas fotovoltaicos en el curso, en semanas anteriores. Se ve básicamente la misma forma en los dos gráficos y uno es de la producción energética y el otro de la irradiancia. Entonces, bueno, partimos de ese caso, ¿verdad? Más claro de que hay cierta proporcionalidad entre estos dos casos. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la cantidad de paneles, algo muy sencillo que ya hicimos en clase, para dos escenarios.
Uno para un escenario de un hábitat para 6 tripulantes en Marte y uno para un asentamiento más grande, una ciudad marciana de 1000 habitantes. El caso para un hábitat pequeño de 6 tripulantes lo saqué de una investigación científica eh, que analizó el consumo energético de una estación análoga, que ok, una estación análoga es un centro de investigación en donde participa una tripulación por lo general de 5 a 10 participantes, 5 a 10 tripulantes miembros, y se hace mucha investigación científica, o sea, se lleva monitorización de muchos aspectos psicológicos, corporales, ambientales, tecnológicos y demás. O sea, básicamente estos centros de investigación que hay varios a lo largo de todo el mundo, aquí en Latinoamérica también tenemos, en Brasil y en Colombia principalmente, em, son centros que se hacen para poder investigar cómo se comportaría una tripulación como si estuviera en Marte o en la Luna, porque hay estaciones análogas para ambos casos. En fin, esta estación análoga que se llama HiCIAS, que está en Hawái y es de las que tienen más renombre a nivel internacional, de las más perfeccionistas y de hecho está en parte financiada por la NASA, hizo una investigación, como ya dije, acerca del consumo energético en 3 misiones que ellos denominan misión 2, 3 y 5 en este artículo, en tres investigaciones análogas con tripulaciones de 6 miembros. Y llegaron a la conclusión de que se ocuparía un consumo energético para ¿verdad? Ese tipo de hábitat de aproximadamente 54.677 kilowatt hora anuales. Ahora bien, algunas cosas es que yo estoy considerando que esta es una aproximación, digamos que factible, porque aquí en esos centros de investigación, estos hábitats, estaciones análogas, pues hacen básicamente todo lo que uno estaría haciendo en Marte. Ellos aquí utilizan trajes, ¿cómo se llama? Trajes de investigación extravehicular para cuando van a salir afuera del hábitat, como uno lo haría en Marte. Ellos aquí tienen no solamente aspectos básicos de convivencia y supervivencia, cocina, demás cuestiones de aseo, sino también tienen más cosas de investigación, tienen impresión 3D, gastan energía en muchas otras cosas que de nuevo es muy análogo a lo que uno estaría gastando energía en Marte. Ahora bien, claramente este consumo energético, ¿verdad? Es en la Tierra. Ya dijimos, ya nos quedó claro de que en Marte sería pues casi que incluso el doble de más costoso. Sin embargo, quedémonos así. Quedémonos con este dato, 54.677 kilowatt hora. Y vamos a ver ahorita el caso de cuántos paneles solares, ¿verdad? Ocuparíamos para satisfacer esa necesidad como si fuera en Marte. Antes de eso, de pasar con los cálculos, quería enseñarles este otro caso. Este otro caso también es de una investigación en donde sí se hace un cálculo específico de cuánto sería lo que estaríamos gastando en Marte, teniendo una ciudad, un asentamiento de 1000 habitantes. Y ellos toman en cuenta cuestiones como, ya, bueno, cuestiones que ya he mencionado, como la producción de propelente, transporte, cuestiones del cuidado de la colonia, minería, producción de alimentos y más. Y bueno, llegaron al dato enorme de que se ocuparía entonces una eh, cantidad de energía de 533.711.111 kilowatt hora en un año. Entonces, ahora sí, quiero pasar al cálculo. Este es básicamente un screenshot recortado del Excel que se hizo en la clase cuando se vio el tema de sistemas fotovoltaicos con el profesor en el curso de energías y sus transformaciones. Básicamente lo mismo. Y de hecho aquí están los datos que se utilizaron en aquel momento, en aquella clase, que era en Escazú, si no mal recuerdo, que era verdad una energía anual consumida. En el caso hipotético que estamos viendo con el profesor de 679.600 kWh anuales, con el profesor habíamos visto cuánto sería la producción y, bueno, básicamente las características del sistema fotovoltaico estando en Escazú y demás, ¿verdad? Entonces habíamos visto que para ese caso teníamos 918 cantidad de paneles. Ahora bien, lo único que hice fue en el recuadro celeste meter la cantidad de energía del hábitat análogo, ¿verdad? Bueno, eso, entonces al pasarlo aquí, al pasar ese dato de 54.000 al bloque celeste, todos los demás datos del Excel se actualizarían automáticamente. Y lo otro que hice fue, basándonos en la proporcionalidad de irradiancia y producción de sistemas fotovoltaicos que dije anteriormente, que ¿verdad? La irradiancia en Marte era 0.43 veces la de la Tierra. Entonces, este dato de 1185, como si estuviéramos en escaso, no importa, que de hecho se acerca muy bien al promedio eh, que es el promedio que se tiene a nivel global de la Tierra. Entonces, digamos que el cálculo es obviamente muy
muy imperfecto, muy vago, pero sigue siendo, ¿verdad? Sí tiene cierta manera de defenderlo, ¿verdad? Está cerca del promedio anual, del promedio mundial, de la Tierra, etcétera. Bueno, entonces ese valor de 1185 kilowatt pico lo voy a multiplicar por 0.43, ¿verdad? Dada la proporcionalidad que ya vimos. Y tendríamos que entonces, para el hábitat análogo, ¿verdad? Que ya está sustituido, el valor de 54.000 en el recuadro celeste, en todos los demás datos se actualizan. Y entonces la producción en kilowatt pico del sistema fotovoltaico sería 509, ¿verdad? Multiplicándolo previamente el valor anterior por 0.43, tendríamos que ocuparíamos 171 paneles solamente, ¿verdad? Para un hábitat pequeño como el que les acabo de enseñar. Que de hecho, si vemos aquí en la imagen, ahí se ve el sistema fotovoltaico que alimenta ese hábitat, es bastante pequeño. Ahí jamás hay 171 paneles, ¿verdad? Que sería lo que ocuparíamos en Marte eventualmente. Entonces se ve la escala, ¿verdad? O sea, se ve que definitivamente lo que se ocuparía en Marte solamente con ¿verdad? Sistemas fotovoltaicos es enorme, es proporciones muy grandes. Si hubiera querido ponerme más quisquilloso, podría haber hecho más cálculos. Por ejemplo, aquí la degradación que tendríamos, como yo antes mencioné, ¿verdad? 0.4%, tendríamos que ponerlo como 2 o 2.5% si lo estuviéramos haciendo para Marte. En análisis económico no importaría porque ciertamente hacer un hábitat en Marte no va a ser rentable. O sea, va a ser sumamente costoso, enormemente costoso, pero bueno, porque al fin y al cabo establecer una comunidad de Marte, ¿verdad? O sea, el principal objetivo no es hacer profit al principio, sino, ¿verdad? Irnos expandiendo como civilización. Entonces, no tendría sentido hacer el cálculo económico, pero bueno. Y también aquí tengo el cálculo de la cantidad de paneles para la ciudad, que de nuevo, ¿verdad? Sigue siendo un cálculo muy básico, muy vago, pero bueno, nos da, ¿verdad? La idea de la inmensidad que, que se refiere a los requerimientos energéticos en Marte, en donde, ¿verdad? Una ciudad, un establecimiento de 1.000 habitantes ocuparía 1.675.000 paneles. O sea, una cantidad absurdamente grande. Ahora bien, ¿verdad? Y se ve como que los sistemas fotovoltaicos tienen muchos puntos en contra, o sea, de verdad se hace sumamente complicado tener ese tipo de sistemas en Marte, pero podríamos dar algunos casos para defenderlo, ¿verdad? Algunos puntos en pro de los sistemas fotovoltaicos para entender que aunque sale muy difícil utilizar ese medio, tal vez incluso es de los mejores con los que contamos. Por ejemplo, podemos defender los sistemas fotovoltaicos, el uso de sistemas fotovoltaicos en Marte, diciendo que, bueno, ¿verdad? Cada vez hay paneles con mejores tecnologías, más eficientes y más livianos que facilitarían el transporte desde la Tierra hacia Marte. Em, y también que se han desarrollado diversas tecnologías, por ejemplo, para limpiar los paneles automatizadamente después de una tormenta de polvo, o incluso se han diseñado teóricamente ciertas sustancias que se le pueden poner por encima de los paneles para que el polvo resbale mucho más sencillamente y no se quede adherido al panel solar, ¿verdad? Entonces, bueno, con investigación científica y con avances científicos considerables, esa tecnología puede ser definitivamente viable no perfecta, van a haber tormentas, ¿verdad?, de polvo de 70 días en las cuales esa tecnología va a quedar básicamente inutilizada, pero pues puede representar una posibilidad bastante buena y sobre todo si está en conjunto con otras tecnologías que es a lo que ya casi voy a llegar a la presentación. Muy rápidamente mencionar algunas cosas de energía eólica para no hacer la presentación muy larga. De nuevo, ¿verdad? Algunos datos a partir de los cuales podemos investigar y entender esta alternativa. Y es que, bueno, la velocidad de los vientos, ¿verdad? Como ya dije, ya suele ser mucho mayor a la Tierra. Estamos hablando de que, bueno, los datos que tenemos son del sitio del Viking, que es una sonda que se envió a Marte en el siglo pasado. Se nos tenemos la información de que en las tormentas de polvo, incluso, ¿verdad? La velocidad del viento puede llegar a ser de hasta de 30 metros por segundo y un promedio anda en 10 metros por segundo, entonces, ¿verdad? Bastante bien. El problema es que, de nuevo, ¿verdad? La presión atmosférica en la superficie es 0.6% la presión atmosférica que tenemos en la Tierra, ¿verdad? O sea, muy pequeña presión atmosférica, por tanto, muy pequeña la densidad del aire. ¿Qué ocurre? Que aunque tengamos, ¿verdad?, un flujo de viento, de partículas de aire, al fin y al cabo eso es lo que es o sea, muy alta velocidad, al ser tan pocas partículas, de verdad, chocando contra las aspas del sistema eólico, no van a lograr que se mueva tal como se moverían en la Tierra si tuviéramos esas mismas velocidades. ¿Qué es lo que se ocupa? Bueno, se han
ideado muchas alternativas, por ejemplo, paneles con aspas inmensas o proporcionalmente mucho más grandes que las que tenemos en la Tierra, como vemos en la imagen de la derecha abajo, o algunas otras opciones que son, por ejemplo, em, sistemas aéreos, sistemas de producción de energía eólica aéreos, que son otras tecnologías que se están investigando mucho interesantemente. Se han hecho varias tesis y demás al respecto. Y bueno, hay muchos por investigar. En este caso no traigo un ejemplo matemático, pero nos queda claro, ¿verdad? Que de nuevo, al igual que en el caso solar, se hace bastante complicado, ¿verdad? Em, ¿Qué ocurre? Que, ok, aquí estamos, es un juego de ver cómo podemos utilizar diferentes tecnologías con tal de conseguir, ¿verdad?, el bien común que es suplir y administrar de suficiente energía a una potencial colonia o hábitat. Si vemos el caso de las tormentas de polvo, una tormenta de polvo en Marte dejaría, como ya dije, inutilizable un sistema solar, un sistema de producción solar, de energía solar, ¿verdad? Un sistema fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que en esos casos, más bien, lo que sí viene muy bien es un sistema de energía eólica, porque los altos vientos harían que los generadores de energía eólica, más bien, ¿verdad? Su producción se eleve. Entonces, cuando una de nuestras dos opciones está baja, la otra más bien está alta. Y eso es algo muy bueno, poder jugar con las variables, con las opciones que tenemos, con tal, ¿verdad?, de producir suficiente energía. Y de hecho, particularmente, esta combinación de estas dos tecnologías ha sido sumamente investigada. Cuando estuve haciendo la recopilación bibliográfica literaria para esta investigación, me di cuenta de que muchas investigaciones científicas han abarcado y han investigado esta posibilidad de tener sistemas en donde estas dos tecnologías se complementan. Y bueno, para ir terminando, podemos hablar de muchas otras fuentes de energía que se han investigado, algunas más experimentales, como el uso de termocuplas a gran escala a lo largo de superficies de Marte. La energía nuclear, que es ciertamente la preferida. Hay mucha gente que defiende la energía nuclear. Bueno, hay muchas investigaciones que defienden la energía nuclear por encima de la energía solar. Hay otras que más bien defienden que la energía solar, con el avance tecnológico necesario, podría ser mejor que la energía nuclear. Ciertamente con la energía nuclear a nivel espacial tenemos mucha experiencia. Es decir, muchos de los rovers que hay en Marte, bueno, no muchos, pero algunos de los rovers que están en Marte adquieren su energía a partir de de sistemas de producción de energía nuclear miniaturizados. Entonces se sabe que son muy eficientes, se sabe que son o sea, se tiene mucha confianza en ellos, son muy sólidos, muy durables. Sin embargo, ¿verdad? Se tiene la complicación de que el, ¿cómo se dice? Los materiales para la fisión nuclear y fusión nuclear enriquecidos se tendrían que transportar desde la Tierra hasta allá, y eso ya suma mucho nivel de complejidad. Y bueno, ponernos a decir que lo vamos a producir en Marte es complicado porque no se sabe, por ejemplo, la disponibilidad de ciertos materiales para producción nuclear en Marte, y bueno, requiere mucha investigación todavía. Es útil para rovers, pero ¿verdad? Para mayor escala aumenta la complejidad. Y también se ha hablado de energía geotérmica, que bueno, ahí es importante mencionar que Marte es un planeta geológica y tectónicamente muerto. No hay campos magnéticos, las placas tectónicas no se están moviendo todo el tiempo, pero sin embargo se ha descubierto que hay ciertas reservas de calor residual en ciertas partes de Marte. Entonces se podría utilizar la energía geotérmica, ¿verdad? Como posibilidad también para producir energía eléctrica. Y bueno, como conclusión, para terminar, es probable que la energía nuclear, la solar, geotérmica y eólica, estas cuatro, se utilicen todas en Marte en algún momento, aplicándose, ¿verdad?, variadamente en diversas proporciones según la ubicación geográfica, la base industrial disponible, la demanda. No se trata, ¿verdad?, de cuál tecnología es mejor, sino se trata de buscar optimizar las tecnologías, las opciones que tenemos con tal, de nuevo, ¿verdad?, de cumplir el objetivo y nuestra misión, que es suplir suficiente energía a una comunidad, asentamiento o hábitat en Marte. Es muy probable que todas se vayan a utilizar en menor o mayor medida. em, y esa es la conclusión a la que he llegado después de mi investigación. Muchas gracias y presento las referencias.